Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarlos a la distancia desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Para nosotros es siempre un placer poder tener esta oportunidad y estos espacios para poder dialogar con los sectores productivos de la región centroamericana. En esta oportunidad nos vamos a referir al proceso de integración económica centroamericana. Es un proceso, como ustedes saben, que tiene larga data. Es un proceso que fue establecido en 1960. Aquí en la lámina, pues pueden ver un poco de la evolución a través de los hitos. Como les mencionaba, el proceso de integración económica centroamericana viene como una larga aspiración que han tenido los países centroamericanos, iniciando en 1950 con el establecimiento de la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA, posteriormente en 1958 a través del Tratado Multilateral de Integración Económica y finalmente en 1960 con la suscripción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que incluía a 5 de los 6 países que conforman, de los 7 países que conforman el Istmo Centroamericano. A partir de ahí, a partir de 1960, que se establece el mercado común centroamericano con el Tratado General de Integración Económica, pues inició un proceso que fue innovador, que nació prácticamente a la par de los procesos de integración más notables hoy día, como el proceso de integración de la Unión Europea, y se ha venido desarrollando a lo largo de estas 6 décadas. Me refiero a estas 6 décadas porque ahora en diciembre estará el Tratado General de Integración Económica arribando a sus 60 años de vida. Es decir, el propio proceso de integración económica centroamericana pues tiene en este momento 60 años. Es un proceso robusto, es un proceso muy desarrollado, nos atreveríamos a decir que es uno de los procesos, o si no el proceso más adelantado de integración económica en el mundo en desarrollo y seguramente también el proceso de integración económica más avanzado del hemisferio americano. El proceso ha pasado por diferentes etapas, no podemos negar que su existencia ha estado afectada por diferentes momentos que han resultado de condiciones político-sociales en la región y naturalmente de las situaciones internacionales. Es de resaltar que su impulso inicial en la década de los 60 fue afectado durante la década de los 70 y de los años 80 por diferentes condiciones como la inestabilidad social que enfrentó la región en esa época y las situaciones económicas internacionales. Sin embargo, una vez alcanzado el proceso de pacificación en la región centroamericana, los gobernantes de la región decidieron relanzar el proceso de integración centroamericana y en 1991 pues se estableció el denominado Protocolo de Tegucigalpa, que estableció el Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como SICA. No confundamos el SICA con el CIECA. El CIECA es el Sistema de Integración Económica y tiene una data previa, viene desde 1960. Sin embargo, hay que recordar también que el propio Sistema de Integración Centroamericana, SICA, también va a arribar a sus 30 años próximamente y el subsistema de integración económica está llegando a sus 60 años. A partir de 1990, una serie de situaciones, pues a la par del proceso de relanzamiento, un proceso de relanzamiento que incluyó una nueva visión respecto a lo que se debe de entender por integración económica, pues dio lugar a un proceso de integración económica abierto, un proceso basado en la premisa del regionalismo abierto, acompañado de tareas encaminadas hacia el perfeccionamiento del proceso mismo, como también a lograr una mayor inserción en la economía internacional.
Así, en 1993 se establece el protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mejor conocido como Protocolo de Tegucigalpa, perdón, como Protocolo de Guatemala, y conjuntamente con el Protocolo de Tegucigalpa se convierten en piedras angulares del sistema de integración en Centroamérica. Uno, el Protocolo de Guatemala, enfocado directamente a los asuntos económicos, y el protocolo de Tegucigalpa como un paraguas global que engloba a todos los aspectos que están involucrados en el proceso de integración centroamericana. Como algunos hitos recientes del proceso, vamos a señalar los que tienen ahí en su pantalla derecha. En el año 2007, la firma del convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera, que da las bases para los trabajos hacia el proceso de alcanzar una unión aduanera al que me voy a referir posteriormente. En el 2010, nuevamente se hace un relanzamiento del proceso de integración económica centroamericana con algunos parámetros muy importantes, especialmente apuntando hacia el perfeccionamiento del mismo y a completar algunas tareas como avanzar hacia una unión aduanera entre los países. En 2012 se da un hito muy importante y es la incorporación de Panamá al subsistema de integración económica. Creo que aquí es importante destacar que si bien Panamá es miembro o es un país suscriptor del protocolo de Tegucigalpa que crea el SICA, no participaba hasta ese momento en el subsistema económico. Y la relación económica entre Panamá y los demás 5 países del subsistema económico se venía manejando a través de diferentes tratados de libre comercio que Panamá suscribió con los países centroamericanos en un determinado momento. Sin embargo, a partir del año 2012, Panamá pues se incorporó al proceso de integración económica centroamericana a través de la suscripción de un protocolo de incorporación y también pues como referencia, tomando como referencia lo que ya estaba establecido en el protocolo de Guatemala en la sección transitoria, donde claramente se señala que el proceso de incorporación de Panamá estará sujeto a los términos, plazos y condiciones que se acuerden entre los países centroamericanos y Panamá. A partir de ahí hay una participación importante de Panamá en el subsistema de integración económica y también pues se le da seguimiento a los diversos acuerdos que están plasmados en el protocolo de incorporación de Panamá al subsistema económico. Otro hito importante es el establecimiento del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras en el año 2017, que apunta al establecimiento de una unión aduanera entre los países antes mencionados, proceso al que posteriormente se adhiere El Salvador y que aún está en etapa de trabajo para llegar a conformar una unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Mucho se habla en este momento de si la región es o no es una unión aduanera. En este momento yo lo que puedo decirles es que efectivamente la región es una zona de libre comercio, como lo vamos a ver más adelante, que aspira a llegar a una unión aduanera y cuyo objetivo final, de acuerdo a lo que establece el Tratado General de Integración Económica y el Protocolo de Guatemala, es alcanzar una unión económica. Dicho lo anterior, podemos revisar un poco dónde estamos en este momento que tenemos 60 años de integración económica y es recordar que a partir de los diferentes acuerdos que han tenido los presidentes, el sistema de integración económica hoy involucra 5 pilares de trabajo. Lo que es la integración económica, a la que ya me he referido en este momento, el tema de seguridad democrática, el tema de fortalecimiento institucional, la integración social, el cambio climático y la gestión integral de riesgos. Estas son 5 grandes áreas de trabajo de todo el sistema de integración centroamericana bajo los auspicios del SICA. En lo que concierne a la parte económica propiamente dicho, la SIECA, en este caso la Secretaría de Integración Económica, es
la Secretaría líder del pilar económico, y todos los trabajos dentro del pilar de integración económica son liderados por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que en el caso de Panamá le corresponde al Ministerio de Industria y Comercio de Panamá la participación en este foro a través de su ministro y de sus diferentes autoridades que participan en una variedad de foros donde se toman decisiones respecto del proceso de integración económica centroamericana. ¿Dónde estamos en este momento? Creo que es importante recordar, antes de entrar a la parte eminentemente formal de la normativa, qué significa Centroamérica para el mundo en este momento, para la región latinoamericana. Podemos ver que Centroamérica hoy representa la séptima economía más grande de América Latina en este momento, incluso con datos del 2019. La región centroamericana es una economía más grande que la economía de Perú, o muy parecida en este momento, con más de casi 50 millones de consumidores de población que se tiene en la región. Esto genera un espacio muy importante, ya que a través del proceso de integración económica centroamericana, pues se tiene acceso preferencial a este mercado tan importante como lo es el mercado centroamericano, que, como lo menciona la lámina, nos acerca a los casi 50 millones de consumidores. Es importante resaltar aquí, que no lo dije en la lámina anterior, que el subsistema económico involucra a 6 de los 8 países que conforman el SICA. El SICA involucra a la República Dominicana e involucra a Belice, pero estos 2 países no forman parte del subsistema económico. Creo que esa es una distinción importante, porque el subsistema económico es el que tiene compromisos de naturaleza vinculante a través de una arquitectura jurídica, como la vamos a ver más adelante, que involucra un tema de gobernanza, un proceso de toma de decisiones, y que pues involucra un vínculo mucho más fuerte entre los países que están participando en el subsistema. Mencionarles también un poco de datos, que es lo que tenemos en este momento, más a nivel de PIB nominal. Estamos hablando de una región que supera los 269,000 millones de dólares, o un PIB per cápita ajustado por paridad del poder de compra superior a los 15,000 dólares. Naturalmente hay diferencias en la región. Sin embargo, este es un poco el peso relativo: casi 50 millones de consumidores, casi 500,000 kilómetros cuadrados de territorio, y con una participación importante, por ejemplo, en las variables que usted puede ver ahí. El sector terciario, el sector de servicios, prácticamente está aportando el 70% del PIB regional. Y eso es muy importante que lo consideremos, porque también va a determinar muchos temas como cómo se administra el comercio de servicios en la región, y cómo los países pues van construyendo sus estrategias de desarrollo. El sector secundario todavía aporta cerca del 25%, y el sector primario aporta un 7% del PIB regional. Sin embargo, pues como vemos ahí, todavía las cifras necesitan revisarse a efecto de políticas públicas para el futuro, dada la conformación que se tiene hoy del PIB. Avancemos, por favor. Este es un poco más de datos. Creo que aquí lo importante que puede usted revisar ahí es cuánto pesa Centroamérica en el comercio intracentroamericano. Ahí puede usted ver que el intercambio comercial de la región, prácticamente la suma de exportaciones más importaciones con respecto al PIB, se acerca al 40%, es decir, 40% del PIB regional es comercio exterior. Las exportaciones totales rondan los 32,000 millones de dólares, esto sin incluir valores asociados a la maquila. Las importaciones están rondando los 72,000 millones, pero el peso relativo del comercio intrarregional es de 31%. Es decir, de esos casi 32,000 millones de dólares
que se exportan al mundo por parte de Centroamérica, casi un tercio de ese valor se queda en Centroamérica. Y eso es muy importante, recordemos las cifras anteriores, un mercado de casi 50 millones de consumidores que capta aproximadamente un tercio de todas las exportaciones totales que hace la región. Y eso es muy importante tenerlo en consideración porque, como le mencionaba, en otros esquemas de integración del continente americano, esa cifra no supera el 12 o el 13%. Eso quiere decir que hay una profunda integración productiva y comercial entre los diferentes países de la región y naturalmente eso hace que la región centroamericana tenga muchísima resiliencia ante fenómenos como el que estamos enfrentando en este momento. En la presentación anterior, por ejemplo, nos hablaban de la tasa de recuperación o el tiempo que tardarán las economías de diferentes países en recuperarse y estamos viendo que uno de los temas que se deberán de enfocar en el futuro es precisamente el fortalecimiento del mercado regional. El mercado regional es un motor importante para las economías centroamericanas. Vemos ahí, hay otros datos importantes, pero quiero mostrarles la siguiente lámina para que ustedes también puedan ver el peso relativo de Centroamérica. Centroamérica como Centroamérica es el segundo socio comercial de la propia Centroamérica. Y eso pues es muy importante tenerlo en consideración. Puede usted ver la lámina ahí. En exportaciones, Centroamérica es el segundo socio comercial. En importaciones, Centroamérica es el segundo socio comercial. Entonces, creo que hay datos interesantes para fortalecer el mercado regional. Puede usted ver ahí la lámina a nivel de socios comerciales, pues Estados Unidos es nuestro socio comercial por excelencia. Sin embargo, en el caso de las importaciones, ya China ya desplazó a la Unión Europea como tercer socio comercial y en el caso de las exportaciones, pues la Unión Europea seguirá siendo por un buen rato más nuestro tercer socio comercial. Entonces, importante es que lo mencione porque prácticamente con todos los países que está viendo en la lámina, Centroamérica tiene ya tratados de libre comercio que aseguran el acceso preferencial de los productos centroamericanos a dichos mercados. Con Estados Unidos, los países ya tienen un acuerdo comercial. El caso del CAFTA para 5 de los 6 países, más la República Dominicana. Panamá tiene su propio acuerdo comercial con Estados Unidos. Con Centroamérica, pues está el protocolo de incorporación que tiene Panamá en este momento y están en discusiones el cumplimiento de los diversos acuerdos que tiene el protocolo de incorporación. En el caso de la Unión Europea, igual hay un acuerdo de asociación que involucra a los 6 países en el primer acuerdo región-región. Con México hay acuerdo, con la República Dominicana también. Con Canadá no todos los países tienen acuerdo, pero también es un mercado de acceso preferencial. Y por el lado de las importaciones, no todos los países tienen acuerdo con China, pero es una fuerza a reconocer en el futuro inmediato a efectos de la política comercial centroamericana y sus efectos en el tema de integración económica regional. Dicho lo anterior, pues ahí puede usted ver también la lámina, cómo ha evolucionado el comercio intracentroamericano desde sus inicios y puede ver ahí cómo pues el peso relativo del comercio intracentroamericano hoy por hoy pues supera ya el 30% y convirtiéndose en un mercado sumamente importante para los sectores productivos regionales. Puede ver también la gráfica, como lo mencionaba, el impacto del proceso de las diferentes variables que han afectado el proceso de integración económica y son datos importantes, efectos de las diferentes decisiones de política que deberán de tomarse y que sí siguen tomando. Ya para efectos del proceso mismo, recordemos que los pilares fundamentales a nivel jurídico del proceso de integración centroamericana es el protocolo de Tegucigalpa y el protocolo de Guatemala. Específicamente en el protocolo de Guatemala, que crea el subsistema económico, se establecen como objetivos de la integración económica la maximización de las opciones de desarrollo
y también alcanzar el desarrollo económico, social, equitativo y sostenible. O sea que para los 6 países, la integración económica es un instrumento para alcanzar el desarrollo económico. Y para eso establece una serie de diferentes etapas que están contenidas en nuestro protocolo de Guatemala. El protocolo de Guatemala establece unas diversas etapas que deben de irse alcanzando dentro de lo que es el proceso de integración económica centroamericana, iniciando con la zona de libre comercio. Hoy por hoy, Centroamérica es una zona de libre comercio. Aproximadamente el 99% de los productos originarios en Centroamérica, sin tomar en cuenta Panamá, que tiene todavía aspectos en cuanto a su protocolo de incorporación, hoy por hoy el 99% de los productos centroamericanos gozan de libre comercio. También se ha trabajado en el tema de relaciones comerciales externas y se aspira a tener una unión aduanera centroamericana. Los países están trabajando de cara a pasar de lo que es la zona de libre comercio a lo que es la unión aduanera. Para eso, en el año 2014, se creó una hoja de ruta para alcanzar el proceso de unión aduanera. Existe un convenio marco para el establecimiento de la unión aduanera que fue suscrito en el año 2007 y existe también un convenio de compatibilización de tributos internos que ya establece la propia normativa de funcionamiento del proceso de integración económica de cara al tema de la unión aduanera. Pero también el propio protocolo de Guatemala establece que los países pueden ir a velocidades diferentes. Y eso ha dado lugar a que Guatemala y Honduras y próximamente El Salvador, pues avancen hacia el establecimiento de una unión aduanera. ¿Cómo se administra el proceso de integración económica centroamericana? Pues la reunión de presidentes es la máxima autoridad del proceso y en lo que es el subsistema económico le corresponde al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, COMIECO, ser el órgano legislador y administrador del proceso de integración económica. La Secretaría Técnica Administrativa la tiene la SIECA, pero también existe una instancia consultiva del sector privado bajo la figura del Comité Consultivo de Integración Económica que agrupa a las diferentes entidades gremiales de la región, con el cual permanentemente se realizan consultas del estado de situación de la región en materia de integración económica y de las diferentes reglamentaciones técnicas que involucran el proceso mismo. Luego hay una serie de instancias que involucran la participación de los viceministros de comercio, los directores de integración económica, los directores de aduanas de la región y diferentes comités técnicos que pues administran el proceso de integración económica. Esto incluye temas como reglas de origen, regulaciones sanitarias, reglamentaciones técnicas, procedimientos aduaneros, comercio de servicios y próximamente también se estará incorporando el tema de legislación regional de competencia. Aquí pueden ver un poco cuáles son los diferentes roles que tiene las diferentes instancias del proceso. Como mencionaba, COMIECO, en este caso es el órgano que tiene la dirección, coordinación, armonización y tareas de administración del proceso, y la SIECA es precisamente un poco el tema administrativo. Vamos a irnos yendo un poquito más rápido por temas del tiempo. ¿En qué está trabajando la región ahora? La región está trabajando en 7 áreas de trabajo, que son básicamente el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, la facilitación del comercio a través de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, la movilidad y la logística a través de la política marco de movilidad de transporte y logística, el tema de cadenas de valor, con el cual en este momento estamos trabajando 2 cadenas de valor, una en el sector turismo y otra en el sector cacao, el tema de unión aduanera centroamericana, por supuesto, negociaciones comerciales conjuntas, por ejemplo, el caso de la negociación con el Reino Unido
y la negociación con Corea que se hicieron a nivel de los 6 países y mejorar los temas de intersectorialidad. Derivados de ahí existen 7 áreas de trabajo, básicamente, que tienen que ver, como lo mencionaba, con la facilitación del comercio, las cadenas de valor, la movilidad y la logística, la integración profunda entre Guatemala y Honduras, y agregamos 3 elementos nuevos que han resultado directamente de la situación de la pandemia. Uno es el seguimiento al plan de contingencia regional derivado del COVID, el fortalecimiento del sector transporte terrestre de carga y, por supuesto, el tema de la reactivación económica, donde estamos en el proceso de construir una propuesta de reactivación económica. Para irlo muy rápidamente, el plan de contingencia regional involucra 3 aspectos que tienen que ver con salud, gestión de riesgo, comercio y finanzas, seguridad y justicia. Nos corresponde a nosotros desde el subsistema económico abordar el tema de comercio y finanzas. Este es un poco los mandatos que nos dieron. Básicamente resalto el tema de mantener la libertad de tránsito y evitar que el comercio se interrumpa derivado de la pandemia, la atención expedita a el tema de mercancías que tienen que ver con la pandemia, el fortalecimiento de la coordinación fronteriza, son elementos que se han venido trabajando dentro del tema del plan de contingencia. Resalto el tema de los lineamientos de bioseguridad del sector de transporte terrestre, un hecho inédito en la región, donde los ministros de salud y los ministros de comercio se pusieron de acuerdo para sacar lineamientos de bioseguridad en el sector transporte, y pues también los directores de aduana dispusieron de una guía, una recomendación sobre cuáles deben de ser los procedimientos de trámite expedito. Igual recordar que la CIECA administra una serie de plataformas electrónicas que facilitan el comercio. En el caso de Panamá, un usuario directo de lo que son las operaciones de la DUCA-T, es decir, la Declaración Única Centroamericana en su modalidad de tránsito, y el día lunes, inició la transmisión de la DUCA-F, lo que es la Declaración Única Centroamericana, para las operaciones de exportación de Panamá hacia la región con formato electrónico, que también es parte de su proceso de incorporación a la región. Estos son un poco los datos, como puede ver usted ahí en las plataformas, pues funcionan 24 horas y solo en el 2019 tuvimos cerca de 1 millón de transacciones en el tema de operaciones. Aquí puede ver usted el desarrollo de las operaciones. Creo que es importante mencionar que estamos experimentando una tendencia hacia la recuperación en el volumen de operaciones comerciales en Centroamérica. Y eso lo estamos viendo prácticamente a partir de junio, donde ya nuevamente estamos viendo que se está empezando a revertir la tendencia decreciente que observamos con mucha fuerza una vez que se declaró la pandemia a nivel mundial. Experimentamos una fuerte caída en las operaciones de tránsito. Esto tuvo que ver mucho con las restricciones de movilidad, pero ahora estamos viendo una recuperación que esperamos que se pueda mantener hasta el final del año. Estas son operaciones de exportación a nivel centroamericano, no incluye datos de Panamá por el momento, porque, como mencionaba, recientemente se está sumando a las operaciones electrónicas en las plataformas, pero igual estamos viendo una tendencia hacia la recuperación a partir del mes de junio, y esperamos pues que las caídas no sean tan fuertes. Igual hemos preparado una serie de documentos para medir el impacto sobre las economías centroamericanas. Esto lo hicimos con datos del mes de abril y esperamos pues retomar este asunto. Las proyecciones mencionaban una caída en el PIB regional, y los datos pues vamos a tener que revisarlos, pero más o menos son congruentes con los escenarios que se han venido manejando, y esperamos pues poder empezar a ver signos de recuperación en el mediano plazo. Igual hablarles un poco de los trabajos que se están haciendo. Creo que lo más importante de mencionar aquí es la entrada en vigencia de la DUCA-F.
de exportación para Panamá a partir del 5 de octubre, lo cual esperamos que facilite las operaciones de exportación de Panamá y que en un futuro cercano pues podamos tener la transmisión completa de EducaF desde y hacia Panamá para facilitar las operaciones de comercio centroamericano. ¿Qué más estamos haciendo en el marco de los trabajos? Pues vamos a iniciar ahora con un estudio sobre los tiempos de despacho y de cruce fronterizo. Vamos a tomar en el caso de Panamá Paso Canoas como punto de referencia y esto de cara a construir un plan que pueda mejorar los tiempos de cruces en el mediano plazo y que los directores de aduana de la región puedan construir un plan de acción para abordar los temas de tiempos de cruce y tiempos de despacho. Ya para cerrar, bueno, esto es un poco, pasemos a la siguiente. Ya para cerrar, pues como pueden ustedes ver, la SIECA tiene una serie de actividades muy importantes. Me voy a referir, que no está en la lámina, al tema de la estrategia de facilitación de comercio, donde pues también estamos trabajando muy cerca con el tema de la facilitación de comercio con los países, especialmente en lo que son las medidas de corto plazo y en la construcción de lo que es la plataforma digital de comercio centroamericana que va a conectar ventanillas únicas, administraciones aduaneras, autoridades de salud, autoridades de agricultura, para todo lo que es el trámite de comercio internacional en la región centroamericana y va a marcar un hito en la forma en cómo se hace el comercio, ya que será una especie de ventanilla única regional que tendrá la región en el corto plazo y esperamos que esté activa ya en el segundo semestre del próximo año. Yo me voy a detener aquí agradeciendo la atención que nos han dispensado para hablar un poco de integración económica centroamericana. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer al señor embajador por su excelente presentación. Tenemos dos preguntas para usted. Una es en relación a cuál es el potencial de crecimiento que usted visualiza para Panamá como parte de la integración centroamericana, en números o en porcentajes. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que tomar en consideración la estructura productiva y de exportación de Panamá en esto. Panamá es un socio importante para la región centroamericana, para los 5 países de la región centroamericana, y sobre esa base creo que eventos como este, pues donde se puede conocer mejor la arquitectura de funcionamiento de la integración económica centroamericana, la activa participación que se tiene en los diferentes foros de integración y el acercamiento de los sectores productivos, pues va a dar espacio a una mejoría en las perspectivas del comercio a nivel de Panamá y la región centroamericana. Hoy es importante continuar los trabajos para la incorporación de productos al libre comercio, tal como se ha venido trabajando en los años anteriores. Esto va a abrir ventanas de oportunidad. Naturalmente, también está el tema que está en revisión ahora del Tratado Centroamericano de Comercio de Servicios e Inversión, donde Panamá también tiene un papel importante que jugar debido a la estructura de su economía, que es una economía de servicios fundamentalmente, y eso le puede dar una posición que puede darle una posición ventajosa respecto del comercio intracentroamericano. Recordemos que mucho del comercio también que hace Panamá hoy es con Costa Rica, su socio comercial natural en la región, pero también existen otras áreas que pueden explorarse. Naturalmente eso va a tener mucho que ver con temas de facilitación de comercio, temas con infraestructura, con logística, y naturalmente con el cumplimiento de los diferentes compromisos que están derivados del protocolo de incorporación de Panamá, lo cual va a ir dando lugar a perfeccionar la relación económica comercial que tiene Panamá con la región. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacemos con los frecuentes cierres de frontera en Costa Rica? Con COVID y sin COVID, porque desde antes se están dando. Yo creo que ahora con el COVID se ha
puesto de manifiesto que hay una problemática sin resolver en el tema de transporte. Ahí creo que la participación en los diferentes foros a nivel de ministros, a nivel de viceministros, tanto de comercio como de autoridades de transporte, va a permitir encontrar una solución. Hoy por hoy se nos ha encomendado que construyamos una propuesta para el fortalecimiento del sector transporte. Sin lugar a dudas, hay situaciones que se nos salen de la manga, ¿verdad? Es decir, eso demuestra un poco la fragilidad que tiene el sector en temas de transporte. Por eso hay que estar buscando otras iniciativas como alternativas al tema de transporte terrestre, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte marítimo de corta distancia. Es una vieja aspiración de Centroamérica que podamos tener un sistema de rutas marítimas del comercio centroamericano como alternativa para los usuarios del comercio centroamericano. Mucho se viene hablando desde hace años realmente de montar, por ejemplo, el ferry. Hoy hay una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica. Esperamos pueda llegar a frutos, pero sin embargo yo creo que Panamá, por las características que tiene de ser un hub en la región, tiene características importantes para poder promover iniciativas como el tema de transporte marítimo de corta distancia y que se den alternativas a estos tapones que se nos salen de la manga. Son situaciones circunstanciales que a veces pues tienen impactos negativos. Ya hemos tenido estas situaciones. Este año pues tenemos diferentes condiciones en Costa Rica que han interrumpido el comercio a nivel centroamericano. Las tuvimos en Nicaragua hace un par de años. Las tuvimos en Honduras también en el 2017-2018. Las tenemos continuadamente en otros países de la región que de un día para otro aparecen tomadas las carreteras o los accesos a las aduanas, etc. Son situaciones circunstanciales, naturalmente, pero debemos de avanzar hacia un mecanismo que nos permita efectivamente mantener la fluidez de las operaciones de tránsito, el diálogo sin duda alguna a través de foros como el COMIECO, a través de foros como el COMITRAN, que es el Consejo de Ministros de Transporte, va a poder dar soluciones. Como mencionaba, una de estas soluciones es, por ejemplo, apuntarle al tema del transporte marítimo de corta distancia entre puertos centroamericanos, mejorar la capacidad de desarrollar corredores logísticos, ya sea terrestres o marítimos, para mantener la fluidez del comercio y elevar la competitividad de la región.